se transforma en la oscuridad. Pasé aquellas vacaciones en Guatemala, cerca de la ciudad antigua de Quiriguá. Mientras mi padre, mi hermana y yo tomábamos el sol, paseábamos por el bosque. Mi madre, una arqueóloga, pasaba todo su tiempo en el sitio de excavación de las ruinas de un templo maya. Más adelante, esas excavaciones se volvieron ultra secretas, o por lo menos de eso me enteré. Después de esas vacaciones me convertí en una persona totalmente diferente. Fragmento del ensayo escolar de Mike Johnson. Mamá actuaba de forma extraña. Normalmente hablaba mucho y era muy alegre, pero aquella noche llegó de las excavaciones más tarde de lo acostumbrado. Entró a la casa con una expresión imperturbable. Se fue a la cama sin siquiera tocar su plato de la cena y sin mirarnos a la cara ni a mi padre ni a mí. Mi padre supuso que los culpables de este comportamiento de mi madre eran las tormentas magnéticas y el eclipse solar pronosticado para los siguientes días. Mi madre sencillamente cayó enferma y no se sentía bien. Durante el día había hecho mucho calor y yo había bebido mucho jugo de fruta antes de ir a la cama, así que me desperté en la mitad de la noche para ir al baño. Mucho antes de llegar a la puerta del baño escuché un sonido muy extraño que provenía de la habitación de mis padres. ¡Ah! Debí haberlo ignorado. A un lado de la cama, cerca de donde mi madre normalmente dormía, estaba eso. Parado en la oscuridad, observé con más calma y un escalofrío recorrió mi espalda. Una figura terrible y retorcida flotaba en el sitio mientras arañaba los raídos andrajos que cubrían su cuerpo. Cerré los ojos, grité de terror y golpeé el interruptor de la luz con toda mi fuerza. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Mi madre estaba parada al lado de la cama, blanca como la nieve, pero aún mi madre con vida y normal. Se cubrió los ojos con la mano. «Apaga la luz, hijo», dijo con voz ronca. «Vete a la cama». Esa noche no pude pegar un ojo pensando sobre lo que había sucedido. Al final supuse que sencillamente me había confundido. Estaba oscuro, vi la silueta de mi madre e imaginé el resto. Al día siguiente se hizo obvio que mi madre no estaba bien. No quiso desayunar ni ir a la excavación. Parecía enferma, no quiso salir de la habitación y mantuvo las cortinas bien cerradas. Y podría jurar que de su habitación emanaba un olor muy extraño. Una mezcla de huevos podridos y humedad, como si se tratara de un sótano antiguo o un cementerio. Por la tarde se sentía mejor. Aún se veía un poco pálida y adolorida, pero por lo menos salió de la habitación para cenar con nosotros. Aunque en realidad nunca la vi comer nada, pero sí nos observaba con mucha atención, sin siquiera parpadear, o así lo parecía. Mi padre, mi hermana y yo. Parecía sumida en sus pensamientos. Pero cuando de verdad sentí terror fue cuando mi madre pasó caminando frente a un espejo accidentalmente. Ella pasó por el frente, pero su reflejo no. Solo fueron un par de segundos, pero quedé paralizado mientras veía su reflejo, distorsionado. Sus ojos ardían con una luz de otro mundo, lanzándome una sonrisa completamente inhumana. No sé por qué no grité en ese momento. Nunca había estado tan asustado en mi vida. Literalmente me paralicé de terror. Solo Liz me sacó de mi estupor cuando me sujetó del brazo. Mi madre no notó cuán asustados estábamos Liz y yo, y le dijo a mi padre que necesitaba ir a la excavación inmediatamente. Dijo que la habían llamado del trabajo y le preguntó si la podía acompañar. Aunque su teléfono no sonó ni una vez durante el día y ya había caído la noche, nuestro padre accedió. Mi hermana y yo nos quedamos solos. Nos sentamos en el sofá del recibidor, no nos despegamos ni un momento y no entendíamos qué estaba sucediendo. Cuando llegó la medianoche y nuestros padres no habían regresado a casa, lo decidí. Le conté a Liz todo lo que había visto. La rareza en el comportamiento de nuestra madre, la figura aterradora que vi en su habitación y
el reflejo en el espejo. Pensé que no me creería y probablemente tendría razón en no hacerlo, pero Liz dijo que también lo había visto. Fue entonces cuando decidimos averiguar un poco más sobre lo que hacía mamá en el trabajo. Ni siquiera teníamos que dejar la casa para hacer eso, solo buscamos en Google y esto fue lo que encontramos. Todo lo que leímos acerca de las ruinas decía lo mismo. La arqueóloga, nuestra madre, había encontrado una antigua ciudad maya. Los científicos aseguraban que era un sitio donde se hacían sacrificios de sangre a dioses paganos y, luego de la caída de su civilización, los sacerdotes que sobrevivieron se habían hecho momificar con vida en el sitio de un antiguo templo. Incluso leer sobre el tema nos aterraba. Ambos estábamos muy asustados. Fuimos a mi habitación, cerramos la puerta con seguro, la bloqueamos con una cómoda y allí pasamos la noche. Nuestros padres regresaron la mañana siguiente. Escuché el auto de mi padre al llegar, el sonido de la puerta delantera y finalmente escuché cómo arrastraban los pies mientras pasaban frente a mi habitación. Cuando mi madre nos llamó para desayunar, no pude evitar notar que tenía un mejor semblante. Ya no se veía tan pálida y exhausta. Incluso parecía muy animada para no haber dormido durante toda la noche. Pero nuestro padre intentaba mantenerse alejado de la claridad. Se rehusó a desayunar y eventualmente se fue a la habitación y cerró todas las cortinas. Mientras tanto, nuestra madre salió de la habitación y fue hacia el auto como si no notara que algo raro sucedía. La observé a través de la ventana mientras sacaba 2 cajas extrañas de un maletero del auto, una más grande que la otra, y las cargó fácilmente hacia el garaje como si no pesaran nada. Liz y yo intercambiamos miradas. Ella saltó de la silla y corrió hacia el garaje, y yo fui a ver cómo estaba nuestro padre. No estaba en la habitación. Escuché ruido en el baño y supuse que estaba allí. No lo dudé ni un segundo y decidí espiar a través de la puerta. El baño estaba oscuro, igual que la habitación. ¿Por qué se duchaba con la luz apagada? Pero todas mis dudas desaparecieron cuando vi una espeluznante y retorcida figura sentada en el suelo rasgándose los andrajos. Salí corriendo de la habitación como un rayo. Sencillamente no podía permanecer en esa casa ni un segundo más. Ya no solo tenía miedo, estaba aterrado y decidido a escapar. Justo entonces sonó el teléfono del corredor. Contesté la llamada y escuché la voz cansada del jefe de mi madre, el señor Doe. Yo lo conocía. A menudo venía a la casa y contaba historias graciosas sobre las excavaciones, pero ahora lo que me dijo me heló la sangre de horror. Hijo, tienes que ser fuerte. Voy en camino para allá. Llegaré pronto. Tus padres fallecieron en las excavaciones. Mis padres, muertos. Entonces, ¿quién merodeaba por la casa en ese momento? Lo primero que me vino a la mente fue advertir a Liz. Mis pies me llevaron solos hacia el garaje. Tenía la esperanza de que mi hermana aún estuviera allí y así no tendría que buscarla por la casa porque no quería volver allí. Debí haber escapado de esa casa, de la ciudad, del país, a cualquier sitio alejado de lo que me esperaba en el garaje. Mi hermana estaba tendida en el suelo. Parecía una muñeca sin forma. Mi madre estaba parada sobre ella, congelada, y una de las extrañas cajas estaba abierta. Mi madre dijo algo en un idioma que no pude comprender y levantó un amuleto sobre su cabeza. Una momia pequeña de lo que parecía ser un niño comenzó a moverse dentro de la caja, emitiendo un chirrido extraño. La momia cobró vida abruptamente y se sentó en la orilla de la caja. En un abrir y cerrar de ojos, en el lugar del cuerpo momificado cubierto de andrajos estaba Liz. No la verdadera Liz que aún estaba tirada en el suelo del garaje, pero una Liz pálida, de cera, que cubría su rostro de la luz con una mano. Quedé completamente petrificado, pues este parecía ser el final.
Tenía que huir inmediatamente antes de que me vieran. De repente, sentí una mano pesada sobre mi hombro. La calmada voz de mi padre detrás de mí dijo que era mi turno. Cuando mi padre terminó de pronunciar esas palabras, mi madre y mi hermana voltearon a verme y dieron un paso hacia mí en perfecta sincronía. Intenté saltar, pero la mano sobre mi hombro me apretó con más fuerza. Mi padre me empujó hacia la caja que aún permanecía cerrada. La desesperación y el miedo me dieron fuerza. Ignorando el fuerte dolor que sentía en el hombro, empujé la mano de quien pretendía ser mi padre y empecé a correr. Tropecé, caí al suelo y pensé que definitivamente era mi final, pero estaba tendido bajo el sol y aquellas criaturas no podían acercarse a mí. Por alguna razón tenían miedo a la luz. Me había salvado. Pero el alivio me duró poco, ya que mi madre salió de la oscuridad. Con una horrible sonrisa fingida, comenzó a caminar hacia mí. «Aprendemos rápido», dijo entre dientes sin mover los labios. Comencé a correr nuevamente. Tenía una ventaja. Conocía muy bien esa parte de la jungla y no le tenía miedo a la luz del sol. Pero mi madre, o mejor dicho, la criatura que pretendía ser ella, era rápida, muy rápida. Y, a diferencia de mí, no se cansaba al correr, porque no respiraba en absoluto. Pero luego sucedió algo que yo había olvidado por completo. Por alguna razón comenzó a oscurecer. Me detuve y miré hacia arriba. ¡Oh, no! No podía ser una coincidencia. El sol estaba siendo bloqueado por un círculo oscuro. ¡El eclipse! ¡El eclipse del que mi padre me había estado hablando! Me di cuenta de que escapar era completamente inútil cuando las tres figuras aparecieron inmediatamente justo a mi lado. Yo corría de un lado a otro, pero los tres intentaban tomarme de la ropa y aferrarse a mí con sus heladas y muertas manos. De repente, alguien me tomó por el pecho y me arrastró hacia él. Yo gritaba y me retorcía intentando liberarme. El sol volvió a brillar. El señor Doe, el jefe de mi madre, me sujetaba por el pecho. Sostenía mi cabeza mientras me decía que todo había acabado. Yo seguía histérico y no dejaba de mirar hacia la jungla detrás de nosotros, pero las tres espeluznantes siluetas habían desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando me di cuenta que estaba a salvo, milagrosamente y al último instante, pero a salvo. El señor Doe me llevó a su casa y me prometió que no me abandonaría. Mientras los adultos resolvían todos los temas legales y el señor Doe intentaba obtener la custodia temporal para cuidarme, yo estaba en shock, mirando a la pared sin poder creer toda aquella pesadilla que había vivido. Había sobrevivido, pero mis padres, mi hermana, ¿cómo se suponía que viviría sin ellos ahora? El señor Doe me llevó a una pequeña embarcación donde nos trasladaría desde la pequeña isla hacia la civilización. Apenas podía pensar debido a todos los medicamentos que los doctores me habían suministrado. Me llevaron a un camarote y me dijeron que vigilara nuestras cosas. El bote finalmente zarpó. A mitad del camino, una enorme ola golpeó un lado de la embarcación y la mochila del señor Doe, de la cual no se había apartado ni un instante, se abrió de par en par. Una caja de madera cayó frente a mí. Era la caja que mi madre había traído en el auto y escondido en el garaje. En ese preciso instante apareció el señor Doe frente a la puerta de mi camarote con una sonrisa espeluznante y fingida y una mirada transparente e inexpresiva sobre su rostro. Miró hacia la caja y dijo lentamente: «Siento mucho lo de tu familia, Mike, pero los sacrificios son necesarios. Los huéspedes necesitan cuerpos».